de Venezuela en Brasil, después de tantas cosas, tantos rumores que hubo al respecto. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenos días Sergio, ¿cómo estás amigo? Muy bien, Bueno, amiga. un placer estar en tu programa. Déjame aclararle algo a la Por audiencia. favor. Los procesos de acreditación de los diplomáticos tienen dos fases. Cuando tú llegas al país, presentas lo que se llama copias de estilo, que fue lo que yo hice el día 11 de febrero de 2019. Y luego el proceso de entrega de cartas credenciales, Ok. que es el proceso ceremonial, protocolar, etcétera. Ujú. Pero en mi caso, y dadas las particulares situaciones de nuestro país, desde que yo llegué a Brasil en febrero, ellos me dieron una visa diplomática y me dieron una acreditación, que es como, imagínate, un carnet de conducir, que es la identificación para los diplomáticos. En consecuencia, yo tenía tanto las inmunidades como los privilegios desde febrero y el tratamiento de embajadora. Esto era solamente un acto formal, perdón, que es muy lindo, muy protocolar y además tuvo la especial atención de que fue el primer acto de entrega de credenciales del gobierno del presidente Bolsonaro. Entonces, claro, para todo el mundo formalmente, ahora sí, tú dices, pero la verdad es que Brasil me ha tratado y nos ha tratado desde el primer día con toda la deferencia, la colaboración, el apoyo y como la única voz autorizada para hablar en nombre de Venezuela con el gobierno del presidente Bolsonaro. Ahora, María Teresa, por supuesto, quiero aclarar contigo, porque en un momento se llegó a decir de que supuestamente Bolsonaro le había dado largas a este asunto porque no quería, según lo que publicaron algunos medios de comunicación, Ajá. de que no quería fricciones con el régimen de Maduro. No, mira, es que primero no, como yo lo expliqué el miércoles de la semana pasada, cuando se produjo esta información, que era un asunto meramente protocolar, es decir, no tenía nada que ver, Sergio, con falta de apoyo o restarle solidaridad al apoyo al presidente Guaidó o nada, era un asunto de protocolo y como te digo, es el primer acto que se hace en el gobierno del presidente Bolsonaro. En las democracias, en las repúblicas, las cartas credenciales se entregan a los presidentes. En las monarquías parlamentarias se entregan a los reyes. Entonces, el presidente Bolsonaro, no olvidemos que estuvo casi los 3 primeros meses del año convaleciente, luego de la segunda operación que le hicieron para terminar de acomodar su cuerpo luego del atentado que sufrió el año pasado durante la campaña. Claro. Entonces, este día martes entregamos credenciales 8 países, de los cuales 5 son de nuestra región: México, Colombia, Perú, Paraguay y Venezuela. Ok. Y los otros 3 es Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Guinea. Entonces, el primer acto, y era un asunto protocolar. Mira, se armó realmente una polvareda por un asunto que no tenía nada que ver ni con falta de apoyo, al revés. O sea, si tú ves las imágenes, y el presidente Bolsonaro estaba muy contento, estaba muy complacido, me dijo que quería visitar pronto Venezuela, que el apoyo al presidente Guaidó, bueno, es incondicional al proceso liderado por él, que le encantaría estar pronto en Venezuela, que además él es un milagro y siempre lo dice porque sobrevivió al atentado y además porque sacó a Brasil del camino que iba a Venezuela. Eso él siempre lo señala en todas sus alocuciones públicas y me lo dijo allí en esos pocos minutos en privado. Y luego, al final, cuando ya yo me estoy levantando para despedirme, porque eso es un acto que dura 3, 4 minutos no más, Ok. me dice, ¿le puedo dar un abrazo, embajadora? Yo le digo, ¿cómo no, presidente? Por Claro, favor. imagínate. Dice, esto es un abrazo para toda Venezuela. Wow, Entonces, creo que fue un momento muy emotivo y bueno, las fotografías dan cuenta de ello. sí, bueno, la gente quiere más que un abrazo ahorita, María Teresa, de parte de Bueno, pero, Brasil. pero los No, gestos en yo te, política ojo, son importantes. a mí me encantó, de verdad que sí, me parece muy bien y como bien decías, bien emotivo.
pero te lo digo por el comentario que es generalizado de gran parte de la población. Quieren acciones más contundentes de parte de Brasil. ¿Tú crees que esto pueda ocurrir? Acciones contundentes, no quiero decir que haya algún tipo de intervención militar, pero sí acciones más contundentes de parte del gobierno de Bolsonaro. Mira, cada gobierno tiene sus propias particularidades y cada gobierno tiene los mecanismos mediante los cuales ejerce presión. Por ejemplo, todo el mundo pide que la región establezca sanciones, Sí. ¿no? Y resulta que hay muchos países donde ese mecanismo no existe. Eso es una particularidad del gobierno de los Estados Unidos. Ok. Entonces, exigirle a veces al resto de la región que haga lo mismo que Estados Unidos genera incluso rechazo dentro de algunos gobiernos, porque no les gusta que les impongan un estilo de acciones políticas de otros países. Cada país tiene, en ejercicio pleno de su soberanía, su propia dinámica. Entonces hay que respetar eso, hay que respetar las normas, el ordenamiento jurídico interno de cada país. Y tú me has oído, Sergio, no sé, en los últimos 20 años que me has entrevistado, Sí. que los tiempos de la política interna son finitos, o sea, las acciones tienen que ser ya, mientras que los tiempos de la política internacional suelen ser infinitos o más largos. Exactamente. Entonces, en esta búsqueda de una solución pacífica y negociada, donde se logre el cese de la usurpación sin violencia, que es lo que está clamando todos los países del Grupo de Lima, obviamente que los tiempos de la política interna presionan para que se llegue a soluciones más rápidas, pero la diplomacia es así. Es inevitable que sea lenta. Ahora, por eso... Es inevitable que sea lenta porque tú tienes que poner de acuerdo, por lo menos en el Grupo de Lima son 14 países. Claro. El Grupo de Contacto de la Unión Europea son unos 15 países. El mecanismo de Montevideo, que es Uruguay y México, es otro. Sí. Entonces, no es fácil porque nosotros tenemos una batalla diaria que libramos, pero por ejemplo, el gobierno de El Salvador hoy presentó su candidatura a ser miembro del Consejo de Seguridad, miembro no permanente, Sí. pero también está Canadá. Entonces, cada país tiene que combinar el apoyo que nos da a sus propios intereses dentro del esquema regional, porque no es el único problema que tiene cada país, o sea, cada nación tiene su propia dinámica interna, sus propios problemas que resolver, y Venezuela se ha vuelto un asunto de política interna en cada país, pero que no es la única prioridad que los estados tienen. Entonces, Claro. también hay que entender esas pequeñas sutilezas que a veces la gente se desespera porque quiere más acciones, pero hay que entender que los tiempos de la política internacional son diferentes. Al escucharte, María Teresa, que sé que eres una excelente analista internacional de todos estos temas, uno dice, bueno, efectivamente, entonces este proceso para que se dé el cese de la usurpación puede ser más largo de lo que uno piensa. Sí, sin duda, sin duda. Hoy hay reunión del Grupo de Lima, como ustedes saben, en Guatemala. Y luego ahora, a finales del mes de junio, es la Asamblea General de la OEA en Medellín. De manera que vamos a tener que esperar. O sea, yo entiendo que es muy difícil en la situación de nuestro país, pero lo que te piden los países de la región es que la solución venga de adentro. Claro. Y una de las cosas, de las críticas que se hacen, es también que a veces las críticas al gobierno interino son mucho más dañinas y destructivas cuando vienen de las quejas de la propia dinámica interna que del exterior. Es decir, en el exterior hay un apoyo en bloque, directo, sin fisuras al presidente interino Juan Guaidó, y a veces la propia dinámica interna, que es saludable. Es decir, yo creo que en la democracia el disenso, la diferencia de opinión, la diferencia ideológica es sana, pero no es lo mismo dirimir las controversias de política interna en un ambiente democrático donde cada quien puede expresar sus diferencias sin que eso signifique una fisura, y otro es en un proceso como el que nos encontramos, que estamos batallando contra una dictadura y donde cada fisura dentro del bloque opositor representa digamos, alicientes para la dictadura. Entonces yo creo que hay que tener cuidado allí con eso, en cómo se expresan en los disensos, y eso es lo que nos reclama a veces la comunidad internacional cuando vamos a las reuniones. Caramba, pero es que ustedes
no terminan de permanecer unidos. Es decir, hay que abonar en el camino de la construcción de los consensos, Sí. manteniendo las diferencias que son saludables, pero en este momento tenemos que estar muy unidos. Justamente tú has dado en el clavo, María Teresa. Conversamos, amigas y amigos, con la embajadora María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela ante Brasil. Ayer Pompeo hablaba sobre este tema y, por supuesto, esto ha generado mucho ruido como tal en la dirección política del país. Es decir, lo que decía Pompeo en el día de ayer, de que no hay unidad en la oposición, más lo que tú acabas de comentarle, que los tiempos diplomáticos internacionales son lentos. Entonces la gente dice, ay, ¿cómo se acaba esta narcodictadura en Venezuela, María Teresa? Aló. Bueno, No te la puse fácil, lo sé. te escucho, Sí, te escucho. sí, No. Mira, que él dice hay más de 40 aspirantes a sustituir a Maduro. Bueno, ¿pero por qué? Político que respira, aspira. No, claro, O es sea, lógico, lo sabemos. yo no veo... Político que respira, aspira. Solo que cuando haya unas elecciones libres, limpias, transparentes, democráticas, con observación internacional, vamos a tener un nuevo gobierno donde se van a debatir las ideas y la gente va a optar por el camino que considere correcto. En este momento, la unidad del Poder Ejecutivo la representa diputado y presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado Juan Guaidó. Y tú puedes tener diferencias con el estilo, con la forma, pero no con la ruta. Es decir, con la ruta trazada, ahí no nos vamos a mover y eso ha sido claro. Es el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres. El hecho de que tú te sientes a conversar en un proceso de mediación no significa que vas a alterar el orden de la ruta. Claro. Pero el final de todo lo que nos piden, todos los países dicen queremos que haya unas elecciones. Lo que sí ha quedado claro, tanto en la mediación de Noruega como en cualquier otro mecanismo, es que va a haber una elección presidencial, eso no lo duda nadie, pero sin Maduro. Claro. Y ahí fue donde se trancó el juego. Sí, lo sabemos. Alguna parte del oficialismo está dispuesta a ir a una elección, entonces dicen que no, que bueno, que con Maduro. No hay posibilidad alguna de que las elecciones se hagan con Nicolás Maduro. Entonces eso hay que decirlo, porque podemos tener diferencias, igual las diferencias por la aplicación o no de determinados artículos de la Constitución. Pero yo lo que quiero decir es que el apoyo de la comunidad internacional sigue siendo sólido, solo que nosotros tenemos que mostrar también unidad dentro del país para que en esta ruta que se ha trazado, cuando se produzca el cese de la usurpación, nos encuentre unidos en ese gobierno de transición y en el momento en que haya elecciones, bueno, ahí todo el mundo va a presentar sus propuestas y el pueblo será el que elija, ¿no? Sí, así debe ser, es que es lo que debería ser, pero bueno, efectivamente la gente está desesperada. Lo sé, Sergio, yo tengo mi familia allá. Sí, yo también la mía y yo sé que es así, es desesperante, sobre todo lo que uno ve día a día. Y, por ejemplo, lo que ha significado la migración de millones de venezolanos, y te quería preguntar acerca de esto, de cómo está la situación de los venezolanos que están emigrando. Sí, señor, en Brasil, sobre todo pues en la zona norte de Brasil, que es la frontera con Venezuela. Sí. Bueno, mira, hay dos tipos de migración hacia Brasil, ¿no? El primero es las personas que utilizan Brasil solamente como puente para ir a otros países del sur, ¿no? Que llegan al aeropuerto de Boavista y toman un avión. Es decir, esos venezolanos tienen una condición socioeconómica e incluso cultural diferente, ¿no? Y otros son los venezolanos que los hemos visto en las dos visitas que hemos hecho a la frontera, que son personas realmente muy vulnerables, de bajos recursos, gente que a lo mejor trabajaba en las haciendas, en los llanos de Monagas, o trabajaba en las zonas industriales del estado Bolívar, y la gente cruza la frontera caminando. O sea, entre Santa Elena y Pacaraima son 8 kilómetros. Hay varias trochas, pero como la frontera está abierta, no hay problema. Entonces, ¿qué sucede con los venezolanos que llegan allí? No hay venezolanos en Brasil que no estén plenamente identificados. Todos los venezolanos que cruzan la frontera tienen un documento de identidad que emite Brasil y un estatus migratorio. Le dan a elegir de 3 maneras: asilo, refugio o residencia temporal. Y además se les asigna un número que se denomina CPF, que es como un RIF. Con ese número y con ese carnet de identidad,
que la persona, una vez que pasa por la operación Acolida, que es una operación maravillosa, que yo no me canso de contarle a la gente lo bien que funciona, está liderada y ejecutada por el Ejército de Brasil, que se llama Mano Fuerte, Brazo Fuerte, Mano Amiga, Operación Acolida. Ahí la gente entra en un mecanismo donde está ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, se identifican los núcleos familiares, se identifica si pertenecen a alguna etnia indígena, entonces van a un refugio indígena, se les hace un examen de salud, se vacuna a los niños, si entran personas con alguna enfermedad o están o son de comunidades o de grupos vulnerables como las comunidades LGBT, como las comunidades con HIV, etcétera, tienen un tratamiento diferenciado y de allí los llevan a los refugios que están en Boavista. En Boavista hay 15 refugios, de los cuales 2 son indígenas y están, bueno, ahí hay comunidades pemones, etcétera. Pero en Brasil, como te decía, todos están identificados. Nosotros tenemos una extraordinaria relación con la Operación Acolida y todos los días nos envían los números de los venezolanos que cruzan la frontera, en qué condición están, y luego el proceso de que las personas permanecen en el refugio entre 15 días y un mes. La propia Operación Acolida decide interiorizarlo. Entonces hay un convenio con unos 2.000 municipios de Brasil y la propia Fuerza Aérea y el Ejército brasileño traslada a estos venezolanos, bien sean grupos familiares o personas, digamos, que no están emparentadas entre sí, al interior de Brasil. En ese proceso son más o menos unas 150.000 personas que ya han sido, que han pasado por la frontera, e interiorizadas son 7.500. Esas son las cifras que tenemos, amén de los venezolanos que llegan, que no vienen por avión, claro, que es claro, diferente. claro. Si estamos hablando de los que se registran en el paso fronterizo de Pacaraí. Que son, como tú bien decías, los más vulnerables, pues, de hecho. Muy vulnerables, sí. Muy personas. La verdad es que los ves con niños pequeños, sí. Llegan completamente desnutridos. Los médicos brasileños me dicen, embajadora, los niños llegan desnutridos, llegan con enfermedades. Es decir, y la Operación Acolida comenzó siendo un proceso pequeño hace 2 años y ha ido aumentando en la capacidad para atender venezolanos porque, bueno, los refugios ya están colapsados y lamentablemente no es tan rápido el proceso de interiorización porque ellos mismos te dicen, no vamos a llevar a la gente y la vamos a dejar en otra ciudad sin que tenga trabajo y un lugar donde vivir. Claro. Súmale a eso la barrera del idioma, que tienes que aprender portugués. Entonces, exactamente. Es por eso es que difícil, ¿no? muchos prefieren no quedarse en Brasil, prefieren ir a otros países. Fíjate tú que la alta comisionada... Además, sí, continúa. No, y hay muchos que no quieren salir de los refugios en Boavista porque quieren estar cerca de Venezuela. Y cuando tú le ofreces a un venezolano que se tiene que ir a 10.000 kilómetros de la frontera, la gente dice, no, eso es demasiado lejos, me voy a ir muy lejos de mi familia. Claro. Y se quieren quedar en Boavista, generándole una presión muy grande a un Estado que no tiene recursos. Exacto. Y donde hay una enorme demanda de servicios de salud, educación, y que genera obviamente fricciones con los propios brasileños. Claro, y vemos lo que ha pasado ahí allí. Donde tenemos que trabajar y agradecemos, ya te digo, Sergio, el esfuerzo y en la colaboración del gobierno de Brasil en esto es absolutamente solidaria, y la Operación Acolida es algo que es un ejemplo para el mundo y poca gente lo conoce. Yo los invito a quienes nos escuchan que lo busquen en YouTube, se llama Operación Acolida, Operación Acogida, y vean cómo trabaja el ejército brasileño con nuestros venezolanos, cómo los tratan con respeto, con cariño, con dignidad y con afecto. Bueno, embajadora, gracias. Lo que quería comentar era que la alta comisionada de la ONU para los refugiados que está en Quito comentaba que efectivamente, un poco lo que hablábamos, María Teresa, alertaba de la vulnerabilidad de los emigrantes venezolanos que se ha incrementado en las últimas semanas. Y bueno, parte de eso, de lo que está pasando, pues no solamente en Ecuador y Perú, de donde ella habla, sino que también, como tú comentabas, en Brasil. Bueno, nuevamente felicidades por bueno, ya ser, como decía, la embajadora oficial de Venezuela allá en Brasil. Y bueno, dime. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo. No, gracias por el contacto y seguimos conversando. Gracias, pues. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, amigo. Un abrazo.